César, continuando con estas charlas que habitualmente tenemos los días viernes por Dolores es Noticia, y como ya le había dicho en otras oportunidades, a veces uno va recogiendo opiniones o inquietudes que tiene la gente, y una de las inquietudes de la gente, de gente así por lo menos que se me acercó, era la siguiente. Me decían: ¿por qué no le preguntás a César a ver cuáles han sido por ahí los hombres de más coraje o de prestigio, por lo menos en cuanto hace a esta cuestión del coraje que ha habido por esta zona? Es decir, ya hemos charlado en otras oportunidades y usted me ha señalado que existía una especie de rivalidad o competencia, y aquel que hacía gala o que tenía prestigio en cuanto a poseer coraje así, debía ponerlo seguido a prueba porque venían de otros lados a competir, ¿no es cierto? Sí, a mojarle la oreja. Sí, acá yo le he oído, por ejemplo, a los Facio, que eran amigos de él, era un Marcelino Palavecino, que creo que era del lado de Parravicini. Más o menos, ¿por qué época sería eso? Esto es por 1870, poco después lo matan. Y Justo Sáenz sacó un artículo muy interesante, como todos los de él, porque Justo Sáenz era el que uno sabía muchísimas cosas, era muy generoso con lo que sabía, pero además él, incluso para un cuento, él se documentó el tiempo que le llevaría venirse a caballo desde Lobería, y lo hizo, midiendo las distancias, el tiempo y todo, para que fuera una cuestión fidedigna y no una cuestión inventada, para que tuviera vida. Y entonces en un cuento lo trae a esto, cuando precisamente hablando del coraje, y es esto: era muy conocido Palavecino, tanto es así que en determinadas circunstancias el presidente de la Cámara dice que Palavecino es el hombre más bravo del sur. ¿Por qué ha pasado esto? Palavecino, no sé por qué lo perseguiría, sería para algún bochinche después de algunas carreras cuadridas. Y entonces, estando en el Hotel de la Amistad, que está donde está el Banco Nación ahora, que era un hotel que hizo construir don Pedro Luro, que tenía 2 pisos y un gran salón con una gran ventanal a la calle esta Belgrano, ¿no? Claro, bueno, Belgrano. Y entonces estaba con mi abuelo. Entonces el juez de paz lo mandó detener. Y entonces mi abuelo, que le pareció que era una prepotencia, se levantó para interponerse entre los que venían a detener, y entonces un comedido de atrás le pegó tal feroz hachazo que mi abuelo quedó como muerto, tanto que la mujer de él, la hija del teniente Juan Sosa, en la nota reclamando ante el juez del crimen, dice que está muerto, que está moribundo. En realidad, felizmente, pasó de eso. Y entonces el presidente de la Cámara, al hablar, cuando interviene en eso, dice: bueno, pero que hace constar que Marcelino es un hombre muy bravo, y que por eso estos se habían ido decididos a defenderse con lo que tuvieran. Es decir, justificaba un poco esta puñalada que le habían dado a su abuelo. Su abuelo sale en defensa de Palavecino porque le parece injusta la detención. Y además entendía que había que jugarse por los amigos, si no, ¿cuándo se iban a jugar? Y entonces Palavecino después estaba acá en un boliche en Parravicini, y apareció un tal Telmo, creo que Goyo Telmo, que lo viene a desafiar, precisamente por la fama de guapo. Y parece ser... No, este es Leandro Sánchez. El más bravo era Leandro Sánchez. Don Leandro Sánchez. Este Palavecino era otro, digamos, bravo, pero el más bravo sería Leandro Sánchez. Leandro Sánchez, y que era el padre de la señora de Porzón Zabalza, que tanta gente vieja la ha conocido acá. Y entonces Leandro Sánchez se pelea con este allá, y los dos se matan. ¿Con quién se pelea, César? Se pelea con este Telmo. Le acepta después de haber dicho que no tiene ganas de pelear más, que ya está cansado, que ya es tiempo hay que tranquilizarse en algún momento, pero el otro desafía tanto que salen a pelear. Y se pegan unos feroces hachazos con los facones. Tanto que algunos rompen las costillas y alcanzan los pulmones. Los dos mueren casi al mismo tiempo. ¿Por dónde era el duelo? ¿Dónde se produce más o menos? Es en Parravicini, que por ahí lo tengo apuntado, lo buscaré para ver dónde era. Era una pulpería bastante conocida, que había muchísimas en esa época. Y ahí, incluso después de eso, hubo una canción en que hablaban de la pelea que ha habido entre estos dos.
Es que es una feroz, mismo graba. una feroz pelea donde mueren los dos. Mueren los dos. Otro fue don Cándido Rojas, acompañado por su esposa, que era doña Dámaso, que era una mujer que dice la patria de carácter viril. Tanto es así que una vez le roban unos cueros de nutria y ella los sigue a los nutrieros y los alcanza y le saca las nutrias y los trae presos. Y en una otra ocasión, ya que estamos hablando de don Esteban Facio, que fue atropellado acá por Muñoz y Pérez y Joaquín de Viedma, que era bastante bravo también en la calle, Cándido Rojas intervino defendiéndolo de don Esteban Facio, y doña Dámaso también cruzó el caballo. Palomeque escribió acerca de estos dos, y no solamente él, sino también creo que uno de los Viedma, porque era una pareja que salía de lo común ya, ¿no? Murieron después en Portuay, en La Pampa. Cuando uno habla del coraje que podía tener esa gente y del respeto que precisamente en función de ese coraje emanaba de ellos, casi con exclusividad nos estamos refiriendo, César, a la habilidad que tenían en el manejo del cuchillo, fundamentalmente. Y no desperdiciaban ocasiones en probarlo. Cándido Rojas, por ejemplo, actuó por los mitristas en la Revolución de 1874. Era famoso también don Carpio Caro, es decir, Policarpo Caro, que aparece en varias obras y que, entre otros, en esa obra tan buena de Dionisio Yo Lastra, La lanza rota y El indio del desierto. Carpio Caro era del lado de Bragado, y ahí se dedicaba a cazar avestruces, que en esa época tenía un gran valor la pluma, porque de acá era mandada a Europa. Lo usaban para adornos, sobre todo para los sombreros de las señoras y señoritas de esa época. Y Carpio Caro de repente desapareció, él y el hijo. Por otra parte, tenían como 20.000 yeguarizos que desaparecieron. Y entonces, durante mucho tiempo no se supo qué había pasado con Carpio Caro. Volvieron los dos galgos que tenían ellos, con señas de haber andado mucho por el campo, pero los cadáveres no fueron encontrados. Ahora, los indios, que ya he dicho alguna vez que los indios, en los momentos que andaban de paz con los cristianos, hablaban de todo lo que pasaba, dijeron que lo habían sorprendido una vez a los dos, y que habían muerto peleando, y que habían dejado los cadáveres ahí, que no les habían sacado ni siquiera la platería que tenían. Este palavecino al cual usted hacía referencia al comienzo, César, Marcelino Palavecino, ¿era contemporáneo de Sánchez y de todos estos otros? Además diría, es el personaje del Camino es largo de Augusto Vialare. Yo le pregunté en realidad cuál había sido por ahí uno de los hombres de más coraje por aquel entonces en nuestra ciudad, en que se valoraba tanto, digamos, precisamente ese poco apego a la vida, porque se jugaban muy de continuo la vida precisamente, y la rapidez y la habilidad para el manejo del cuchillo, y usted me nombró unos cuantos. Quiere decir que en realidad proliferaban estas especies de guapos o compadritos, ¿no? Que era esta doña Dámaso. Hasta le puso la nota de distintivo, usted citando... Pollera, pero tenían puestos los pantalones. ¿Se la respetaba? Se la respetaba también. Muy bien, César, muchas gracias por esta charla. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, y esta ha sido nuestra charla, nuestro encuentro con el profesor César Vilgrela Madrid en el día de la fecha, y volveremos con otra charla sobre otro tema el próximo viernes. Seguimos ahora en Dolores es Noticia. Adelante, por favor. Que vamos a ver otra vez después de...